Luz de las Naciones, una vez más, con la bendición de compartir la palabra en esta hora que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestro corazón. Así que les suplico que me acompañe, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos bendiga con la palabra, con la unción, que caiga sobre la cabeza, las barbas, las vestiduras, y que todos seamos bendecidos y llenados de su presencia. Es algo muy importante lo que necesitamos en este tiempo, ser llenos del Espíritu Santo. Yo le pido a usted que usted ore en sus lenguas, que usted adore al Señor en su tiempo, que tenga la oportunidad de glorificar al nombre del Señor. ¿Para qué? Para que su corazón esté lleno siempre de la presencia de nuestro Dios. Si nosotros estamos llenos del Señor, va a haber menos oportunidad de que haya lugar en nuestro interior para que cosas malas puedan anidarse en medio de nosotros. Así que oremos y pidámosle al Señor. Padre bendito, Dios de misericordia, hoy te pedimos, Señor, encarecidamente, que tú te muestres misericordioso como siempre lo haces, Señor, delante de nosotros, trayendo una palabra fresca a nuestros corazones que transforme nuestras vidas para siempre. Te pedimos, Señor, que la unción de tu Espíritu descienda sobre nosotros, Señor, y que nos dé la fuerza y la salud necesaria para cumplir con el propósito que tú has determinado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios, amado hermano. Estamos platicando con algunos hermanos en relación al ministerio y al propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, cuando vino el Hijo de Dios a la tierra, hermano, Él escogió a 12 personas, a 12 varones para empezar su ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Que el ministerio era del Señor Jesucristo, lo entendemos, pero Él necesitaba levantar a las personas que estaban alrededor de Él como discípulos primeramente. ¿Para qué? Para que creciera exponencialmente el número de los discípulos. Y eso es lo que nosotros necesitamos ser. Necesitamos ser discípulos del Señor. La mayoría de nosotros, hermanos, realmente hemos sido oyentes en la casa de Dios. Nos hemos convertido en oyentes, ¿verdad? Y a lo más asistentes. Pero, hermano, no nos hemos convertido en discípulos del Señor. Y el Señor dijo, ¿verdad? Id por el mundo y haced discípulos. Entonces, el trabajo, nuestro trabajo, es convertirnos todos en discípulos del Señor para formar parte no del ministerio de una persona, no del ministerio de un hombre, no del ministerio de cierta congregación, de ciertos ministros, sino que convertirnos en parte del ministerio del Señor Jesucristo. Hay mucha diferencia entre convertirnos en siervos de un hombre a convertirnos en siervos de Dios. Si yo le sirvo a un hombre, hermano, estoy mal, porque mi trabajo es servir a mi Dios. Nosotros nos debemos a Él, nos debemos al Señor, porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Ninguno de nosotros hemos dado la vida por los demás. Así que nuestro trabajo es seguir a nuestro amado Señor Jesucristo, seguir sus enseñanzas, seguir el mensaje que Él estableció para nuestras vidas y convertirnos en siervos de Dios. Y ese es el tema precisamente que yo quiero compartir con usted. Yo lo he titulado Un siervo enviado por Dios. Realmente no puede haber un siervo si no ha sido enviado por el Señor. Todos nosotros debimos de ser enviados por Dios y de hecho Él nos envió a esta tierra, Él envió a nuestro espíritu a esta tierra para que nos convirtamos en siervos eficientes, en ministros del nuevo pacto. Nosotros somos siervos, hermano. Ese es el trabajo
que Dios nos dio, ser siervos de Dios. Incluso un presidente o un rey se convierte en un siervo, porque es el siervo del pueblo. Sí, es el siervo del pueblo, pero también es el siervo de Dios. Entonces, igualmente nosotros servimos a Dios y como consecuencia vamos a servir al pueblo del Señor. Vayamos a Isaías capítulo 44 y versículo 21. La palabra dice de la siguiente manera: recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Entonces, fíjese usted que el Señor habla con Jacob. Primeramente, usted sabe que el nombre de Jacob es engañador, el nombre de Jacob significa ser el suplantador, ¿verdad? Pero no solamente le habla a Jacob, que es la humanidad anterior, ¿verdad?, nuestra, sino que también le habla a Israel y que quiere decir príncipe de Dios. Entonces le habla al príncipe, al rey que está en nosotros, y le dice: recuérdate cuando estabas fuera de los caminos, pero ahora yo te digo, recuerda estas cosas, dice el Señor. Mire, cuando el Señor nos dice que recordemos una cosa, es porque la debemos de recordar. Es como en la Santa Cena, ¿verdad? Él dice: cada vez que hagan esto, están recordando la muerte del Señor y su resurrección y su pronta venida. Entonces, igualmente, ese es el consejo que el Señor nos da. Recuerda estas cosas, porque mi siervo eres. Mire qué lindo lo que dice el Señor, hermano. Yo me gozo de llamarme servidor del Señor, pero no solo yo, porque sé que también usted es un servidor o una servidora del Señor. Todos nosotros estamos aquí, como le decía anteriormente, con un llamado de parte del Señor. Si no, no hubiéramos venido a esta tierra, porque el Señor no hace, hablamos hace unos días de los vasos, no se hace un vaso sin que tenga un propósito. No va a venir el alfarero y va a decir: voy a hacer esto, pero no sé para qué va a servir. No, el alfarero hace un vaso y dice: este vaso va a ser para tomar agua, este vaso va a ser para guardar vino, este vaso va a ser... Cada vaso tiene un propósito de ser. Entonces el Señor dice: recuerda estas cosas, porque mi siervo eres, yo te he formado. Entonces, todas las cosas que uno pasa en la vida, hermano, todas las experiencias buenas y malas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida tienen un propósito: aprender y servir al Señor. Siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti. Gloria a Dios, porque el Señor dice que a sus siervos, aquellos que les sirven constantemente, el Señor no se va a olvidar de ellos. Entonces, fíjese usted que el Señor dice: recuérdate de estas cosas, porque yo nunca me voy a olvidar de esto, que el Señor nos escogió con un propósito extraordinario en nuestras vidas, amados. Eso es como siempre se lo digo, es motivo de mucho gozo en nuestro corazón. Tal vez nos sentimos indignos o nos sentimos incapaces. Muchos de nosotros decimos: no, pero si nosotros no podemos. Y es cierto. Ninguno de nosotros, hermano, ninguno de nosotros puede hacer nada si no es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? La palabra de Dios nos habla a lo largo de las escrituras de los 66 libros, nos habla de muchos siervos y nosotros tenemos que aprender de la forma en que ellos sirvieron. Nos habla, por ejemplo, de Elías, ¿verdad?, que era un siervo de Dios. El Señor llama a Elías y le dice: el primer trabajo
que el Señor le da a Elías es cerrar el cielo, hermano. Es decir, Elías dijo, no va a llover si no es por la palabra de mi boca. Y durante 3 años y medio, hermano, no llovió una gota, ni de agua, ni cayó rocío. ¿Por qué? Porque el Señor respalda la palabra de su siervo. Porque el Señor está con aquellos que le sirven. Entonces, fíjese usted que Elías dijo que se cierre el cielo. Y después dice la palabra, que Elías subió al monte y oró. Y el Señor envió su lluvia. Entonces, el Señor respalda la palabra de sus siervos. Y yo veo, hermano, mire, yo veo la bendición de Elías. Veo la bendición de Elías porque el trabajo que Dios le había mandado a Elías era un trabajo determinado. El Señor le dijo a Elías, tu trabajo es volver el corazón de este pueblo a mí. Qué lindo eso, hermano. Mire qué instrucción más tremenda la que le dieron a Elías. Le dijeron, mira, esto es lo que tenés que hacer. No te tenés que salir de aquí. Y entonces el Señor le da una estrategia. Dios a sus siervos les da estrategias. Entonces le dice, le ha de haber hablado el Señor a Elías y le ha de haber dicho, mira, lo que tenés que hacer es hacer un trato con los falsos profetas de Baal y le pides al rey 2 bueyes, uno para los profetas de Baal, uno para ti. Entonces vas a decir que el Dios que responda por fuego, ese va a ser el Dios de ese pueblo. Y yo me voy a encargar de apoyarte, de bendecirte, de darte a ti todo lo que tú necesitas. Hermano, había una escasez de agua y a Elías lo que se le ocurre es pedir agua. Tráiganme cántaros de agua para poner en el altar. Tráiganme grano, tráiganme la leña. Y entonces, hermano, Elías lo primero que hace es que restaura el altar que estaba compuesto por 12 piedras, y esas 12 piedras significan las 12 tribus de Israel. Y entonces viene él y mire, ese es el primer trabajo entonces de un siervo de Dios, ser un restaurador no solamente de hombres, sino que de altares y de corazones. Entonces Elías levanta el altar del Señor y encima del altar se pone la leña, se hace una zanja donde se pone el trigo, donde se pone el grano, se pone el agua, y encima de todo eso pone el holocausto, pone el buey que iba a ser dado como holocausto para el Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que un siervo que ha sido llamado por el Señor debe de poner la carne en el altar. Hermano, qué tremendo. Y entonces, mire, pues, dice la palabra que todos los profetas de Baal pasaron todo el día tratando de decirle, ¿verdad?, a su Dios, Baal, Baalito, Baalón, trae el fuego. Y hermano, no pasó nada. A la hora del atardecer, dice la palabra que el profeta clamó al Señor y le dijo, Señor, si yo soy tu, mire la palabra que le dijo aquel hombre, Señor, si yo soy tu siervo, que se haga conforme a mi palabra. Aleluya. Y hermano, mire el reconocimiento de aquel profeta extraordinario. Se reconocía como un hombre necesitado, y todos somos necesitados del Señor. Y entonces el Señor hizo descender fuego del cielo. Bueno, y hermano, Elías se va todo ofuscado, huyendo después de esto, porque Jezabel lo está persiguiendo. Y entonces en el camino
hace un montón de cosas. El Señor le tiene que enviar alimento, ¿verdad?, celestial para fortalecer a su siervo. Mire cómo es Dios con sus siervos, hermano. Bueno, entonces el Señor bendice a aquel varón, pero en el camino se mete en una cueva y el Señor le dice: ¿y qué estás haciendo? ¿Será que estar metido en esa cueva donde estás es parte de tu llamado? ¿Será que yo te llamé para que estés escondido? No. El Señor, hermano, trata con sus siervos. Y mire cómo trató con Elías. Entonces le dice el Señor a Elías, que viene de camino de regreso, porque el Señor no lo había mandado a hacer todas esas cosas. Y a veces nosotros, hermano, hacemos cosas que no están dentro del llamado que Dios nos ha dado. Es decir, nos excedemos en las funciones que nosotros tenemos que hacer. Entonces el Señor le dice: mira, Elías, ahora tenés que buscar un discípulo. Y él divide, mire, hermano, él divide el ministerio de Elías en 3 hombres: el rey de Aram, el rey de Israel y Eliseo. Entonces el Señor le dice: lo que no pueda hacer el rey de Aram, lo hará el rey de Israel, y lo que no pueda hacer el rey de Israel, eso mismo hará Eliseo. Entonces Elías se molesta y dice: pero Señor, si esta es mi chance, solo yo he quedado como profeta en Israel. Entonces el Señor le dice: ¿acaso no sabes, Elías, que yo tengo 7,000 guardados para hacer la obra? Pero dentro de esos 7,000 yo te escogí a ti. Entonces más vale que no planche. Entonces, mire, hermano, así es como Dios trata con cada uno de nosotros. Hay 7,000 por cada uno de nosotros que Dios pudo escoger, pero por misericordia nos tocó a nosotros la chibolita, hermano. Y entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer. Lo que Dios nos mandó a hacer a esta tierra, lo tenemos que hacer, porque Él es el jefe y no somos nosotros. ¿Le dirá acaso el vaso al alfarero cómo lo tiene que hacer? No, el alfarero es el que decide y nuestro alfarero es el Señor. Así que el Señor, mire, le da a Elías la oportunidad maravillosa de levantar un discípulo, de levantar un siervo para el Señor. Y eso es precisamente el tema que yo quiero compartir con usted en esta hora. Un siervo enviado por Dios. Porque si es un siervo enviado por el hombre, hermano, ya fallamos. Nosotros tenemos que ser siervos enviados por Dios. Entonces, fíjese usted que el Señor le dice a su siervo Elías: levanta a Eliseo por profeta en tu lugar. Y entonces Elías se encuentra a Eliseo arando en el campo. Se encuentra Eliseo ocupado en otra cosa. Y entonces viene el profeta y le tira el manto. Y Eliseo entiende de inmediato qué es lo que el profeta quería con él. ¿Por qué? Porque en Israel, hermano, había una señal del ministerio profético y era el manto del profeta. El profeta usaba un manto especial. Era lo que todos veían cuando veían al profeta venir. Decían: ah, ese es el profeta, porque traía su manto con él. Entonces cuando Elías le lanza el manto a Eliseo, le está diciendo: mira, ahora el Señor te escogió a ti para trabajar. Pero ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo dijo: bueno, hagamos un holocausto, hagamos estos bueyes con los que yo he trabajado,
se los voy a dar para que se los coma la gente. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta de despedida, porque yo ya no puedo seguir trabajando en el campo. El campo es figura del mundo, usted lo sabe, y entonces él tenía un trabajo en el mundo. Eso quiere decir, y entonces el Señor lo llama y le dice: ahora ya no vas a trabajar en esto, sino que ahora vas a trabajar para mí. Yo voy a ser tu jefe. Y entonces, hermano, Eliseo sirve a Elías. Algunos expertos en Biblia dicen que más o menos Eliseo sirvió a Elías aproximadamente entre 12 a 15 años. Y entonces, en el momento en que Elías se va, le dice: mira, este es tu examen, esta es tu graduación no es la graduación de ingeniero, médico, doctor, lo que sea, sino que esta es tu graduación como profeta, le dice. Si me ves y no te apartas de mí cuando yo me vaya, entonces vas a recibir lo que tú quieras. Y Eliseo, hermano, había aprendido exactamente lo que él necesitaba. Entonces Eliseo dice: bueno, si Elías mató, digámoslo así pues, si Elías mató a 1000, yo voy a matar a mis 10,000. Tipo David, ¿verdad? Y Saúl. Entonces Eliseo le dice: yo lo que quiero es una doble porción de tu espíritu. ¡Wow! Qué interesante, hermano. Qué interesante eso. Mire, la verdad, le puedo decir que gracias a Dios, porque Él dejó escrito eso en la palabra. Y yo nunca hubiera pensado en pedir una doble porción. Pero sí he pensado en pedir la porción que el Señor tiene para mí. Y yo se lo he dicho: Señor, porque yo no lo voy a limitar. ¿Quién sabe si el Señor me quiere dar más que la doble porción? O tal vez menos, pero mi pensamiento es que el Señor, imagínese usted que el Señor le quiere dar una triple porción a usted. Yo la recibo, hermano. Si usted no la quiere, yo sí. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, pero sigamos adelante. Entonces Eliseo se levanta como profeta en Israel. Se levanta como un siervo. Mire, ese es el punto precisamente de lo que yo le quiero compartir a usted en esta oportunidad. ¿Qué es un siervo enviado por Dios? Y entonces vamos a seguir en el libro de Números 11:25. Dice la palabra: entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Mire qué precioso esta enseñanza, porque dice: tomó del espíritu. Aquí estoy leyendo en la Biblia de las Américas y en esta versión el espíritu está con mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo, de lo cual yo no estoy muy convencido en este punto, porque lo que toma es del espíritu que Dios había puesto en Moisés. Finalmente pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero era el espíritu que habitaba en Moisés. Y dice: y entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron. Yo le he dicho esto, que esta versión dice: pero no volvieron a hacerlo mal, lo cual es incongruente con todo el relato, porque ellos siguieron haciéndolo. Entonces, sigamos adelante. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos, y ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Entonces,
la verdad, le pregunto a usted, perdón, ¿quién había escogido a Eldad y a Medad? ¿Moisés o Dios? Obviamente la respuesta es Dios. Dios escogió a aquellos hombres porque ese día ellos no habían podido llegar, pero el Señor ya los tenía apartados. Entonces, usted es un siervo escogido por Dios. Aleluya. Y entonces dice, y profetizaron en el campamento. Sigamos adelante. Y entonces dice en el versículo 28, dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun. Pero me comí un versículo acá. Y entonces dice, pero dos hombres que habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces se puede imaginar que los que no llegaron al campamento, según esta versión, estaban profetizando y todos los demás ya no estaban profetizando. No hace sentido. Pero sigamos, no ese es el punto. Y entonces el que estaba, mire, el que estaba a la par de Moisés era Josué, hijo de Nun. Y entonces respondió Josué, sin que Moisés hubiera dicho mayor cosa, hermano. Josué se adelantó y dice que era ayudante de Moisés desde su juventud. Mire, hermano, esto es maravilloso. Esta porción, si la estudiamos detenidamente, dice que Josué, hijo de Nun, era ayudante de Moisés desde su juventud. Yo en mis cálculos, si el ministerio de Moisés, digámoslo así, el ministerio de Moisés fue de 40 años. ¿Se acuerda usted que Moisés pues es el triple 40, ¿verdad? 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 llevando al pueblo de Israel a Canaán. Entonces, póngase usted que Josué tendría aproximadamente unos 38, 35 años, digamos, entre esa edad tenía. Y siempre había trabajado a la par de Moisés, porque se ve que Josué está con Moisés cada vez que Moisés sube a la presencia del Señor. Josué dice se quedaba esperando a Moisés. Entonces podemos decir que más o menos Josué tendría alrededor de unos 40 años, ¿verdad? Es decir, había estado con Moisés prácticamente toda su vida. Y entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Moisés estaba diciendo, mira, mi trabajo ha sido ser un profeta de Dios. Esto es lo que yo soy. Yo soy un profeta de Dios. Y yo quisiera que todo este pueblo hubiera aprendido lo mismo que soy yo. Pero el pueblo de Israel no quiso oír al Señor. El pueblo dijo, mira, nosotros no queremos ir y oír la voz del Señor. Nosotros queremos que tú vayas por nosotros. Entonces Moisés subió al monte de Jehová, pero aquellos hombres dejaron de recibir, les dejó de importar, hermano. Es como en este tiempo. ¿Cuánta gente se ha apartado del Señor porque como ya no hay iglesia? Pero sí hay iglesia, hermano. Esta es la iglesia del aire. Esta es la iglesia de los medios.
pero la iglesia del Señor permanece para siempre. Hasta que el Señor diga, hasta aquí me caso con la iglesia. Y entonces, hermano, cuando el Señor se case con la iglesia, vamos a estar con Él para siempre. O sea que la iglesia nunca va a desaparecer, porque la palabra de Dios está puesta en la iglesia. Y si la palabra es eterna, entonces nosotros también. Y entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud, y dijo: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profetas, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y después Moisés volvió al campamento, y con él los ancianos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, Números 27, 18: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Aquí me parece que es el Espíritu Santo, perfectamente escrito con mayúscula, el que estaba sobre Josué. Es decir, ya el Señor había escogido a Josué y había puesto de su Espíritu sobre él. Acuérdese usted que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había sido dado, pero Dios tenía algunos hombres en los que Él se manifestaba. Entonces dice: y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Ay, hermano, mire, este es un tema precioso, lo he hablado en alguna oportunidad, es el tema de la imposición de manos, pero mire qué misterio habrá en la imposición de manos. Y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Entonces este es un punto importante que tenemos que hablar, y es en relación a la impartición de autoridad. Muchas veces la gente se pregunta: pero ¿cómo es que alguien levanta a un pastor? Pero el Señor es el que imparte su autoridad. Él pone a unos, hermano, que uno dice: ¿de dónde? Pero es Dios el que lo hace. Mire, yo recuerdo que mi pastor me contaba algo. Él me contaba del caso de que un día el apóstol los había enviado a ellos a un trabajo. Ellos tenían que levantar a un pastor. Y entonces llegaron a la congregación donde había que escoger habían 12 diáconos en aquella iglesia. Y entonces ellos tenían que escoger dentro de aquellos 12 al hombre que iba a ser el pastor de esa congregación. Y dice que ellos les pidieron a los hermanos que oraran, ¿verdad?, en aquel momento. Y dice que se arrodillaron todos los varones. Y cuando dice que el hermano vio, dentro de los 12 que estaban frente a él, vio a uno, dice, le brillaba su rostro, y entonces el Señor le dijo: este es mi escogido. Y el día de hoy ese hombre es un apóstol, hermano, es un apóstol que el Señor levantó. Entonces, fíjese usted que hay una imposición de autoridad cuando se ponen las manos, ¿verdad? Por eso es que el Señor ha levantado a unos que van delante del pueblo. Por eso es que ha levantado 5 ministerios, para que nosotros pongamos nuestras manos sobre aquellos hombres, sobre aquellas mujeres que van a ser enviadas, dando la autoridad que el Señor nos ha dado. Mire, hermano, hay algunas tradiciones, ¿verdad?, de los hombres, en las cuales dicen que descienden directamente de los apóstoles, y que el apóstol fulanito y que el apóstol menganito, y que pasó de este a este y de este a este. Y entonces dicen que nosotros, por ser cristianos evangélicos, nosotros no tenemos derecho. Pero realmente no es así, porque la bendición, la autoridad no viene del hombre.
Fuera, Dios bendiga, hermano, y no estoy hablando mal del apóstol Pedro. Pero si la autoridad delegada sobre mi vida viniera del apóstol Pedro, que Dios bendiga al apóstol Pedro, pero yo prefiero que venga la autoridad de parte de mi Dios, hermano, que sea el Señor el que traiga la bendición sobre nosotros. Entonces dice, y pondrás sobre él parte de tu dignidad. Mire lo que dice, pondrás sobre él parte de tu dignidad, parte de la autoridad, parte de lo que yo he puesto en él, pero no todo, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. Entonces, mire este punto. A veces lo pasamos por alto, porque como no entendemos mucho el movimiento del Urim, entonces el sumo sacerdote Eleazar tenía que consultar delante del Señor sobre el corazón de su siervo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Señor, hermano, manda escudriñar el corazón de sus siervos. Él manda constantemente a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque nosotros tenemos que estar delante del Señor. Fíjense que el Urim era una luz. Y dice la palabra que Cristo es la luz. Él es la luz del mundo. Y entonces el Señor dice que lo que tenía que hacer el sacerdote Eleazar era analizar la luz que había en Josué y compararla con la luz que había en el Urim. Entonces, eso nos enseña que el Señor quiere que nosotros nos analicemos en relación a la luz del Señor. Porque si estamos dando una luz que no es la correcta, entonces se va a notar. Yo le puedo decir eso, mire, se lo digo con toda certeza, porque eso fue lo que le pasó a Luzbel. Que usted sabe que hay luz oscura. Entonces, hermano, la luz del Señor es una luz refulgente, pero Luzbel tenía una luz oscura. Entonces el Señor le puso ese trato a Josué. Y entonces dice, él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Qué autoridad la que había derramado el Señor sobre ese vaso. Entonces, hermano, si nosotros somos siervos de Dios, Dios nos está invistiendo también de cierta autoridad para bendecir al pueblo del Señor. Sigamos. Números 27-22 dice, y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de la congregación. Y luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Números 14-26. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra ti. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun.
Entonces, mire el corazón que había en aquellos hombres. Usted sabe toda la historia, los habían mandado a hacer una excursión para conocer cómo era una incursión para ver cómo era la tierra de Canaán, y todos los demás dan un mal reporte, pero Josué y Caleb, ellos tenían la certeza y la fe de que el Señor los iba a bendecir dándoles una tierra que fluye leche y miel. Entonces, esa es una característica de un siervo de Dios que sabe que va a tener una recompensa en su vida por su trabajo. Hermano, todo lo que nosotros hacemos tendrá una recompensa de parte del Señor, no porque nosotros la deseemos o la necesitemos o la querramos, sino porque Dios es misericordioso y no es deudor de nadie. Si uno se levanta, hermano, a dar un vaso de agua, el Señor se lo va a premiar, porque el Señor no es deudor de nadie. Entonces el Señor, hermano, va a traer una bendición sobre sus siervos. No va a haber ninguno que se quede sin su recompensa en esta vida y en la venidera. Eso le dijo el Señor al apóstol Pedro cuando le preguntó: Señor, pero si nosotros hemos dejado a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, lo hemos dejado todo. Y entonces el Señor le dice: no te preocupes, Pedro, no te preocupes, porque aquellos que me sirven a mí van a recibir 100 veces más en esta tierra y en la que viene. Entonces, gloria a Dios por eso, porque el Señor trae una gran bendición sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Y sigamos adelante. Deuteronomio capítulo 34 y versículo 7 dice así: aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en las llanuras de Moab. Así se cumplieron los días del llanto y el duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Mire, entonces, hermano, ¿qué es lo que un siervo debe de pedirle al Señor? Que lo llene el Señor con su espíritu de sabiduría. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Se acuerda que el Señor le había dicho a Moisés: pon tus manos sobre los 70, pon tus manos sobre Josué, para que parte del espíritu que está en ti, parte de la dignidad que está en ti, sea puesta sobre Josué? Entonces el Señor puso en Josué un espíritu de sabiduría que estaba en Moisés. Y qué precioso eso, hermano. Si en el servicio del Señor no hay sabiduría, vamos a hacer un disparate. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. ¡Qué tremendo! Entonces, hermano, mire, en el tiempo de Moisés, Dios le habló a él cara a cara. Pero en este tiempo, Dios nos habla desde nuestro corazón, hermano, porque Él mora en nosotros. Qué precioso. Sigamos adelante. El libro de Efesios, o carta a los Efesios, capítulo 5 y versículo 14 dice: por esta razón, dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, con sabiduría. ¿Verdad? Que fue lo que le pusieron a Josué. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si eso lo dijo Pablo hace 2000 años, imagínense a estas alturas, ¿cómo serán los tiempos? Entonces, dice la palabra
que aprovechemos bien el tiempo. Un siervo debe de aprender a ser eficiente. Usted aprenda a ser eficiente y disciplinado, hermano. Si su trabajo empieza a las 8 de la mañana, no llegue a las 9. Llegue a las 7:30. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, está observando su corazón. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que tiene que ser un siervo? Entender la voluntad del Señor. Y como dice el apóstol Pablo, que debemos de entender la voluntad del Señor, conocer la voluntad del Señor, no haciéndonos a la forma del mundo. No os conforméis pues a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que conozcáis cuál es la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Entonces, hermano, nuestra mente tiene que ser transformada. ¿Cómo se transforma la mente de un hombre? A través de conocer su palabra. Eso dice Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ah? ¿Con qué limpiará un joven su camino? Con la palabra de Dios. Entonces, no puede haber un siervo que no conozca la palabra de Dios. Hermano, hay algunos que queremos predicar de todo. Yo he visto hermanos que se lanzan al ruedo y que quieren predicar. Y gloria a Dios por el anhelo que hay en su corazón. Pero se tienen que preparar en las Escrituras. Un siervo, Timoteo. Ahí está Pablo, enseñándole a Timoteo. Entonces, si usted quiere ser un siervo, prepárese. Prepárese y no pierda su tiempo. Mire lo que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Lo hemos hablado a lo largo de toda esta enseñanza. Un siervo de Dios es uno que está lleno del Espíritu. Un siervo de Dios no puede ser cualquiera. Un siervo de Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Sigamos. Josué 1:1 dice así: y sucedió que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, mire lo que dice de Moisés, siendo el gran profeta de Israel, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, cuando ya no estaba el mentor. Cuando estaba Moisés, Dios le hablaba a Moisés, pero ahora hay un cambio. Ya no está Moisés, ahora el Señor le habla a Josué. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ahí, mire, ayudante de Moisés. Entonces, mire pues qué bonito es esto, que todos juntos ayudemos en la obra del Señor como siervos, que todos nos unamos hoy y digamos: bueno, nosotros vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante con la ayuda del Señor. Aleluya. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. El trabajo de Josué no era el mismo trabajo de Moisés. El trabajo de Josué era cruzar el Jordán y dar la tierra. Entonces le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ha terminado la etapa de Moisés, se acabó el tiempo de Moisés y ahora viene el tiempo de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán. Y si le dicen a Josué que se levante, ¿cómo estaría Josué? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy
a los hijos de Israel: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dijo a Moisés. Entonces mire, el Señor le dice: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y todo lugar que pise la planta de tu pie, yo te la doy. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire lo que hace el Señor con su siervo. Desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Un siervo de Dios, hermano, no tiene que tener miedo. Un siervo de Dios tiene que ser, hermano, dice la palabra que el reino de Dios es arrebatado por los valientes, porque el reino de Dios sufre violencia. Entonces nosotros no debemos de ser de corazón apocado. Nosotros debemos de ser guerreros en el espíritu y tomar todas aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Si nosotros no las tomamos, hermano, estamos desperdiciando aquello que Dios nos ha entregado. Imagínense que ellos no querían tomar la tierra de Canaán porque le tenían miedo a los gigantes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré abandonado. Qué lindo eso, hermano. Ay, es que, hermano, usted como ya no tiene, ya no está con otros ministerios, está abandonado. No, la palabra de Dios no dice eso. Y hermano, si quieres se lo leo otra vez. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré abandonado, dice el Señor. No lo digo yo, hermano, está en la Biblia. Y el que quiera decir lo contrario, ahí está. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Entonces hoy te digo, siervo de Dios, sé fuerte y sé valiente. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Siervo de Dios, cumple la palabra de Dios. Cúmplela. Si tienes que hacer las cosas, hazlas. Si el Señor te escogió para una forma determinada, hermano, yo no soy quien para decirte que no lo hagas. Pero hazlo todo en el orden del Señor. Hazlo en el orden. Aquí estamos, hermano, no para quitarle a la gente el impulso de trabajar para el Señor. Tú puedes trabajar para el Señor, pero trabajemos juntos. Trabajemos como una compañía de ministros, de siervos de Dios. No cada quien por su lado. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Quiere tener éxito en su ministerio, siervo? No se aparte de la ley. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Mi hermano, ya ve, se da cuenta. No es que yo le quiera meter, hermano, la cucharada de la Biblia en la boca. No. Aquí dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que, mire,
no se apartará de tu boca. ¿Qué tendría que hablar entonces esa persona? Palabra. Pero ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice, sino que meditarás en él día y noche. Entonces, hermanos, si hay una persona que no medita en la palabra de día y de noche, va a ser un siervo sin instrumento. Va a ser, hermano, va a ser un arador sin arado. No se puede. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Haz lo que dice la palabra. Estás autorizado a hacer lo que dice la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, hermano, el trabajo de un siervo es tener éxito. Eso no lo dice la palabra. El Señor, hermano, habló sobre una parábola. Y él habló de un hombre que le repartió talentos a sus siervos. A uno le dio una cantidad, a otro otra cantidad y a otro uno. Uno lo duplicó, el otro lo duplicó. Pero el tercero, hermano, escondió el talento. Y cuando regresó su señor le dijo, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Es que como, mira señor, yo sabía que tú eras un hombre malo, que tú cosechas donde no has sembrado y toda la cosa, entonces mejor lo escondí. Y entonces, ¿qué dijo el Señor, hermano? Si aunque sea hubieras metido ese talento en el banco, pero no, lo metiste en la tierra. Entonces, quítenle, dijo él, quítenle ese talento que yo le di a este. Atarantado no dice la Biblia, hermano. Eso se lo pongo yo. Quítenle el talento a este y déselo al que tiene más. Porque al que tiene más, más se le va a dar. Parece injusta esa norma, esa ley. Pero así es en el reino. En el reino, hermano, Dios es rey. Él gobierna y Él hace con sus siervos conforme a su misericordia y su bondad. Entonces, nosotros, hermano, no seamos lentos. No enterremos nuestro talento en la tierra, sino que nosotros sirvamos al Señor con gozo. Si te dieron uno, pues gloria a Dios. Si te dieron 10, gloria a Dios. Pero trabaja con lo que tienes. ¿Por qué? Porque al final, mire lo que dice así, de aquí. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. He terminado mi carrera llorando. ¿Verdad que no dice así? Dice, he terminado mi carrera con gozo. ¿Por qué? Porque había tenido éxito en lo que el Señor le había mandado a hacer a Pablo. Y nosotros, hermano, es que mire, hermano, el Señor me llamó a mí para ser un megaministro de alabanza. Pero como nunca aprendí ni los cantos me aprendí, entonces, hermano, eso es digno de Costco, por lo menos. Pero ¿qué pasó con aquel? Le dijo, siervo malo, porque no has sido fiel con lo que se te ha dado. Te echamos, échenlo, le dijo, al fuego de afuera, donde es el llorar y el crujir de dientes. Pero ¿qué le dijo a aquellos que habían actuado bien? Bien hiciste, siervo bueno y fiel. Sobre lo muy poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Que nosotros le sirvamos y que tengamos éxito en nuestra misión. Por eso fue que el Señor bendijo a Josué y a Caleb. Por eso es que bendijo a Eliseo el Señor, porque ellos tuvieron éxito en su misión.
Yo anhelo en mi corazón que también cada uno de ustedes tengan éxito en la misión que el Señor les ha dado. Amén. Entonces dice, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es una promesa que yo recibo en mi corazón. El Señor dice que irá conmigo a donde quiera que yo vaya. Yo la recibo. Si usted no la recibe, es cosa suya. Pero yo le aconsejo, como dijo Moisés, que escojamos la vida y no la muerte. Entonces, dice aquí, mire, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Vamos a ir a Juan capítulo 17 y versículo 22. Dice el Señor, la gloria que me diste les he dado. Hermano, este versículo es, pero una explosión al entenderlo. Porque el Señor, Cristo, el Verbo, dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa gloria se va a manifestar en nuestra unidad, amados. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Si Cristo es el siervo de siervos, hermano, si Cristo es el siervo, nosotros también tenemos que ser siervos. Sí. Es que, hermano, Él es el siervo que habría de venir. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es Jesús, hermano. Siervo sufriente, siervo que lo entregó todo por amor al Señor. Y mire lo que le dice. Es que es lindo, hermano, perdone que yo me emocione tanto con esto, pero el Señor Jesús le está hablando al Padre, hermano. Esta es la oración de Jesús con su Padre. Este es como que nosotros, mire, haga de caso que este es un mensaje de texto que el Señor le mandó a su Padre. Y mire lo que le dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Dónde quiere el Señor que tú estés, hermano? Donde Él está. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está la necesidad? Jesús está a la diestra del Padre, pero también está al lado nuestro. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Entonces un siervo ve la gloria de su Señor. Los siervos del Señor, aquellos discípulos primeros del Señor, vieron la gloria del Señor, hermano. Ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Ahí estaban ellos cuando se multiplicaron los peces y los panes. Vieron la gloria del Señor. Entonces eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí, que juntos veamos la gloria del Señor, hermano. Cuando los enfermos sanen, cuando los ciegos vean, cuando los sordos escuchen,
cuando sean sanados, hermano, cuando sean liberados, vamos a ver nosotros la gloria del Señor, porque el siervo es testigo de la obra de su Señor. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A sus siervos el Señor los ama desde antes de la fundación del mundo. Voy otra vez, hermano, a Jeremías. Jeremías, antes que fueras formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, y yo te aparté para mí, mijito, y te di por profeta a las naciones. Cumple tu servicio como siervo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Porque el mundo no puede conocer a Dios. Las cosas de Dios para el mundo son locura, pero para nosotros la salvación es poder de Dios. Sí, sigue diciendo: oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Otra vez, enviado. Si Cristo fue enviado, si Cristo es el apóstol de apóstoles, porque eso quiere decir enviado, Él es un apóstol. Entonces dice el Señor: yo les he dado, dice, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Nosotros hemos conocido que Jesús fue enviado por su Padre. Yo les he dado a conocer tu nombre. El Señor nos ha dado a conocer el nombre del Padre. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Gloria a Dios. Entonces, amado, algo que es tan importante para un siervo es el amor, porque el amor es la medida de todo. Yo sé que hay ministros que están interesados en ministrar por el dinero y otros por hacerse un nombre, pero hay otros que lo hacen por amor, porque aman a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Y esa es la medida de un siervo. La medida de un siervo es el amor, porque el más grande de los dones no es el profetizar, porque el profetizar se va a terminar, pero el amor permanece para siempre, porque Dios es amor. Gloria a Dios. Amados, hay muchas cosas más que quisiera compartir hoy con ustedes, pero por cuestión del tiempo ahí lo vamos a tener que dejar. Pero no tenga pena, porque el Señor no se cansa de hablar. El Señor está hablando a nuestro corazón hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Así que lo espero en la próxima enseñanza que el Señor tiene para nosotros. No se las pierda, hermano. No deje de escuchar nuestra radio. Tenemos la radio El Faro en línea las 24 horas del día para que usted sea bendecido, ministrado, para que esa palabra, para que ese libro de la palabra de Dios no sea parte de su boca y de su corazón todos los días de su vida. Gloria a Dios. Déjeme orar, amado hermano, para terminar y pedirle al Señor que Él nos bendiga. Padre bendito, Dios de misericordia, gracia y paz a todos los que nos escuchan de parte tuya. Te pedimos, Señor, que como siervos inútiles que somos, tú permitas, Padre, en nuestras vidas servirte con amor, servirte con fidelidad, Padre. Que todas las cosas que hagamos sean para que tu nombre
sea glorificado, tanto en el cielo como en esta tierra. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos y de mis amigos que están al alcance de mi voz, para que tú los llenes de tu gracia y tu favor, y que a todos nosotros, Señor, tú nos hagas ministros competentes del nuevo pacto. Que tu Espíritu Santo llene, que tu Espíritu Santo sature nuestro corazón con tu presencia. Señor, que tu sabiduría, que tu enseñanza caiga sobre nosotros en esta hora, y que cada uno de nosotros pueda cumplir con la misión para la cual fuimos escogidos desde antes de nacer. Padre, en el nombre de Jesús, a ti damos la gloria, a ti te damos la honra y te damos gracias, Señor, por Jesucristo, a quien bendecimos, quien está sentado a tu diestra, Padre. Y desde ese lugar, Señor, hoy clamamos, Señor Jesús, para que intercedas por nosotros como lo haces constantemente. Intercede, Señor, ante el Padre, para que nosotros seamos tus siervos. Siervos como Josué, siervos como Eliseo, siervos como Pablo o Timoteo. Haznos a nosotros, Señor, un corazón de siervo. Danos, Señor, un corazón de siervo. Que te amemos, que te adoremos, que te sirvamos todos los días de nuestra vida. Que Dios le bendiga, amado hermano. Ha sido un gusto compartir con usted en esta hora y lo espero. No se le olvide. Hasta la próxima.